Muy buenos días a todos. En esta oportunidad les doy la bienvenida a una nueva videoclase correspondiente a la cátedra de Lingüística de segundo año. Como ya saben, mi nombre es Gabriel Paliza, soy uno de los docentes, junto con Pamela Vera, que conforman el equipo docente de la cátedra de Lingüística. En esta oportunidad vamos a desarrollar una videoclase referida al módulo 5, a todos los contenidos que tienen materia de lectura del módulo 5. La temática que vamos a desarrollar en la presente videoclase está referida a la perspectiva lingüístico-antropológica y la diversidad y relativismo lingüístico, es decir, vamos a desarrollar el surgimiento de la antropología lingüística o lingüística antropológica, cuál es su objeto de estudio, cuáles son sus intereses, cuáles son sus principales representantes, los postulados básicos de dicha teoría, y también veremos lo relativo a la teoría específica referente al relativismo lingüístico, que sería teoría de Sapir-Whorf o hipótesis de Sapir-Whorf, que también se le conoce de esa forma. Bien, asimismo es importante definir cuáles serían los objetivos que se tienen en la presente videoclase, los alcances que se quieren lograr, que en este caso serían identificar y comprender los postulados teóricos fundamentales de la lingüística antropológica, comparar y contrastar los diversos paradigmas propuestos por la lingüística antropológica y reconocer y comprender los postulados teóricos fundamentales del relativismo lingüístico en sus diferentes versiones. Bien, ahora bien, ya habiendo presentado la clase, habiendo definido cuál es el módulo teórico que vamos a desarrollar en la presente videoclase y cuáles son los alcances que se quiere llegar a lograr como objetivos generales en la presente videoclase, vamos a empezar a desglosar y a desarrollar y analizar las distintas temáticas principales que veremos en esta clase virtual. Ahora bien, entonces, como unas primeras aproximaciones a esta disciplina científica denominada lingüística antropológica, podemos decir que la lingüística sufre la misma situación ambigua que la antropología. Es una ciencia joven. La lingüística general, en el sentido del que le damos hoy en día, es una ciencia relativamente reciente, ya que su apogeo y florecimiento apenas datan de la primera mitad del siglo XX, pero existe espontáneamente desde el nacimiento de la humanidad. O sea, esto quiere decir que la lingüística, específicamente estudiada desde un enfoque formal y científico, es recién a partir de la primera mitad del siglo XX, que sería con los aportes lingüísticos del padre de la lingüística, que ya habíamos visto que sería Saussure, ¿sí? O sea, a partir de él, de todos los postulados teóricos de Saussure y de sus aportes hacia la lingüística, y de enfocar la lingüística ya con un objeto de estudio a través del método científico y proporcionarle un estatus de ciencia, es que a partir de ahí se puede hablar de lingüística como disciplina científica. Ahora bien, acá dice que en su apogeo y florecimiento apenas datan de la primera mitad del siglo XX, pero existe espontáneamente desde el nacimiento de la humanidad, ya que no hay gente sin cultura y tampoco gente sin lengua. Obviamente, o sea, si ven toda la historia de la lingüística antes de Saussure, hay un montón de personas que se dedicaron, de representantes, digamos, del análisis y del estudio de la lengua y del lenguaje, que se dedicaron a describir los distintos tipos de lenguas, a describir y a tratar de conceptualizar qué es el lenguaje y hacer distintos tipos de análisis y estudios con referido a este fenómeno humano que sería el lenguaje y a toda la diversidad de lenguas que existen. O sea, los estudios sí se estuvieron haciendo durante toda la historia anterior a Saussure. Pero como disciplina científica, cabe aclarar que recién es a partir de mediados del siglo XX con sus aportes. Bueno, lo mismo sucede con respecto a lo que es la antropología, por eso dice que también tienen la misma situación que la lingüística, porque también vendría a ser una ciencia relativamente joven, que en este caso tiene otro objeto de estudio diferente, que no sería el lenguaje humano, sino que sería el mismo ser humano íntegro en todos sus aspectos, digamos. La lingüística ha sido casi la gemela de la antropología debido a la inmensidad de terrenos que tienen en común, digamos. O sea, son prácticamente gemelas porque ambas tienen como objeto de estudio un fenómeno humano. Una sería el humano en sí mismo, y dentro del humano en sí mismo con todos sus aspectos entraría
el fenómeno del lenguaje y de la lengua. Y otra específicamente tiene como objeto de estudio el lenguaje, pero el lenguaje humano obviamente, más allá que realicen análisis en comparación con el lenguaje animal, pero las comparaciones que se hacen con el lenguaje animal siempre son en referencia al lenguaje humano que se intenta tratar de analizar y profundizar. Por ello es que ambas son casi gemelas por el objeto de estudio que tienen y que en algún momento se entrecruzan ambos fenómenos y objeto de estudio. Ahora bien, considero que es también relevante e importante ubicar ambas disciplinas, tanto la antropología como la lingüística, dentro de todo lo que sería la taxonomía científica. ¿Sí? En términos generales tenemos dos ramas entre lo que son las disciplinas científicas, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Dentro de las ciencias formales tienen como objeto de estudio esas ciencias hechos o fenómenos que vendrían a ser abstractos, como ser la matemática, la lógica, y podría entrar acá también lo que sería la teología y la filosofía. En cambio, en las ciencias fácticas tienen otro objeto de estudio, en general todas las ciencias fácticas, que serían hechos o fenómenos que serían reales, concretos. Entonces, en este caso, las ciencias fácticas se vendrían a dividir en dos, en su sentido más general, como las ciencias naturales, y por otro lado las ciencias sociales. En las naturales tenemos, por ejemplo, física, química, biología y geología, y después en las sociales, que es mucho más compleja que las naturales, porque en lo que son hechos y fenómenos sociales son mucho más complejos de analizar, son reales, pero al ser tan heterogéneos de una sociedad a otra y de un momento histórico a otro, son bastante complejos de analizar, por el mismo hecho que el ser humano es el individuo que conforma la sociedad y el ser humano es un ser bastante complejo y bastante multifacético, es que son disciplinas bastante complicadas también de llevar a cabo los estudios dentro de las mismas, digamos. En las ciencias sociales tenemos lo que es psicología, antropología, economía, lingüística, o sea que en este caso podemos ubicar ambas disciplinas, tanto la antropología como la lingüística, dentro de las ciencias fácticas y a su vez dentro de las ciencias sociales. Cabe aclarar también que tanto antropología como lingüística tienen un objeto de estudio que vendría a ser un objeto real. Por un lado, el ser humano, que es un ente, un ser totalmente concreto y real, y por otro lado el fenómeno del lenguaje, que también, más allá que no sea palpable o que no sea algo físico, es totalmente real. O sea, es un hecho de que el hombre cuenta con la capacidad humana, una facultad natural para adquirir una lengua, y también es un hecho que las lenguas existen y que son esos sistemas a través de los cuales nos comunicamos. Entonces también en ambos casos podríamos decir que tienen como objeto de estudio entes o objetos concretos. Entonces, como ya habíamos dicho más o menos en cuál sería el objeto de estudio de cada una, si nosotros buscamos definiciones de estas en distintas disciplinas científicas en el diccionario o en internet, podemos encontrar en sentido general que la lingüística es la disciplina científica que tiene como objeto de estudio el lenguaje, y también describir y tratar de dilucidar, digamos, de determinar cuáles serían todas las leyes universales de constitución de todos los sistemas de lengua, de todos los sistemas lingüísticos que vendrían a ser de todas las lenguas que existen, digamos. Eso es lo que en general tiene de objeto de estudio la lingüística. Y la antropología, por su lado, es disciplina científica que tiene como objeto de estudio el hombre como ser íntegro en todas sus facetas, ya sea en su faceta cultural, en su faceta social, intelectual. O sea, tiene en cuenta, entonces, obviamente el objeto de estudio de la antropología es mucho más amplio porque es el ser humano en sí mismo con todas sus facetas, incluido lo que sería el lenguaje. Por eso es que hay una retroalimentación entre ambas disciplinas. La lingüística, por un lado, toma algunos aportes de la antropología, obviamente, para su estudio, porque como estamos hablando de análisis del lenguaje humano, necesita también tomar algunos aportes y estudios que se realizan en el ámbito de la antropología, por el mismo hecho de que la antropología profundiza el estudio y análisis del ser humano
de manera íntegra y muchos de sus aportes les son de utilidad a la lingüística, como así también viceversa, la antropología toma aportes específicos de la lingüística, específicos de este fenómeno que sería el lenguaje y las lenguas, porque el lenguaje y las lenguas también forman parte integral, muy importante y esencial de lo que sería el ser humano. Entonces ambas disciplinas se benefician una de otras, tomando aportes una de cada una para tratar de hacer su análisis de manera más profunda. Bien, entonces en este sentido es que, ¿de qué estamos hablando? Podríamos preguntarnos, ¿de lingüística antropológica o de antropología lingüística? Si nosotros mezclamos o intentamos interrelacionar ambas ciencias, podemos obtener como resultado tanto la lingüística antropológica como la antropología lingüística. Y entonces cabe aclarar qué es lo que nos interesa a nosotros, o si son dos ciencias, o si es una sola denominada de distinta forma. O inclusive se podría haber denominado en antropolingüística, por ejemplo, como en el caso de la psicolingüística, que entrerelaciona lo que es psicología con lingüística, o de la neurolingüística, donde entra en relación lo que sería la ciencia de la neurología o de la neurociencia con la lingüística. Entonces de esa forma sabemos que en las distintas disciplinas que hay científicas, no solamente lo que es antropología, sino muchas otras disciplinas, como por ejemplo la sociología con la lingüística, que da como resultado de la sociolingüística, se relacionan, ¿sí? O sea, siempre todas las disciplinas tienen un punto de conexión donde generan una nueva disciplina específica que hacen ese estudio específico del lenguaje, pero en relación, por ejemplo, al lenguaje en un contexto de comunicación social y todo los elementos que tienen que ver con eso, por ejemplo. O la neurolingüística, que estudia específicamente el funcionamiento del cerebro humano y en cómo funciona el lenguaje en las distintas partes del cerebro humano y los distintos tipos de patologías que hay si hay alguna deficiencia o algún problema con el cerebro. Entonces de esa manera se van desprendiendo distintas disciplinas científicas, y en este caso estamos hablando de lingüística antropológica, fusión o interrelación entre lingüística y antropología. Entonces avanzamos para ver de qué se trata. ¿Se trata de dos disciplinas o de una sola? Bien, entonces en este sentido tenemos diferentes posturas según su origen y objeto de estudio. Podríamos decir que se trata de una misma disciplina con diferente terminología o diferente nomenclatura, en donde por un lado podemos decir que antropología lingüística y lingüística antropológica es una misma ciencia, llamada de diferente manera, o podríamos decir que se tratan de dos disciplinas diferentes, con un alcance y objeto diferentes. Por ejemplo, antropología lingüística o lingüística antropológica es una disciplina que se ocupa del estudio de las diversas lenguas habladas por las sociedades humanas y cómo se relacionan el léxico y los usos lingüísticos con las características culturales básicas de dichas sociedades. Se considera una rama de la antropología general. Bien, en este sentido, por un lado tenemos esta postura, digamos, teórica, en donde se considera llamada de ambas formas una misma disciplina y que está dentro de antropología general, ¿sí? Se deriva de ahí, o sea que vendría a ser una rama de la antropología y no de la lingüística. En este caso tenemos distintas ramas: antropología física aplicada, antropología lingüística, antropología cultural. Entonces se derivaría tanto la antropología lingüística o lingüística antropológica de la antropología general. Vendría a ser como un estudio más específico, antropológico, no lingüístico. Y ahora por otro lado tenemos que otra postura teórica donde dice que la lingüística antropológica es el estudio de las lenguas humanas a través de la genética humana y del desarrollo humano. Esta disciplina cubre significativamente el campo de la antropología lingüística, que es la rama de la antropología que estudia al ser humano a través del lenguaje con el que se comunica. Bien, en este sentido tenemos que, desde este punto de vista, son dos disciplinas diferentes, digamos, ¿sí? O sea, la antropología lingüística sí vendría a ser una rama de la antropología, una disciplina más específica dentro de la antropología. En cambio, la lingüística antropológica sería otra disciplina diferente, que acá no lo dice, pero tranquilamente podríamos deducir que sería una rama de la lingüística general,
como la antropología lingüística vendría a ser una rama de la antropología general, la lingüística antropológica podría ser una rama de la lingüística general. Ambas, obviamente, con un objeto de estudio mucho más específico que el general. O sea, en el caso de la lingüística antropológica, no el lenguaje humano en sentido general, sino el lenguaje en relación a lo que podríamos decir a la cultura, y los distintos tipos de relaciones que hay con la cultura en la cual se encuentra inserto el hombre, hablando de determinada lengua, y los distintos tipos de relaciones que hay teniendo en cuenta este tipo de factor específicamente, el factor cultural. Entonces, una o la otra vendría a ser la correcta. En realidad, bueno, no podríamos decir, no, esta es la correcta y la otra no. O sea, son diferentes puntos de vista que es bueno tenerlo presente para cuando uno escucha, saber de qué se pueden referir las dos disciplinas o a una sola, dependiendo del enfoque que se tenga o el teórico que realice el estudio. Desde mi punto de vista, considero que si un antropólogo es el que está haciendo un determinado estudio dentro de su ámbito específico, que sería antropología, y para profundizar más en su estudio tiene que recurrir a los aportes de la lingüística o tiene que recurrir al acompañamiento de un lingüista para que pueda proveerle de todos los fundamentos o teorías que él no maneja de manera específica para terminar de complementar su análisis, pero su análisis antropológico. En ese caso yo diría que podríamos estar hablando de antropología lingüística. Ahora, en el caso de que sea un lingüista el que está realizando un determinado estudio o análisis de campo, y ese lingüista tiene que recurrir a algunos aportes o postulados teóricos de la antropología, o recurrir a un antropólogo que pueda servirle de complemento en sus estudios como colaborador, pero que sea un estudio específicamente y generalmente en esencia lingüístico, en ese caso yo le llamaría lingüística antropológica, que me parece que sería lo más acertado y lo más común, o sea, lo más objetivo, digamos. Bien, ahora pasando a lo que serían ya principales representantes, tenemos a Framboas. En este caso, Framboas, dentro de lo que sería la antropología lingüística, digamos, vendría a ser el que inició todo este estudio de esta disciplina en particular. Él, al igual que Saussure, que es el padre de la lingüística moderna, él vendría a ser considerado el padre de la antropología norteamericana, y a la vez no solamente padre de la antropología norteamericana, sino el iniciador de toda esta corriente de pensamiento y de disciplina científica que sería antropología lingüística. Entonces, continuando con los aportes teóricos fundamentales de la antropología gaussiana específicamente, que sería la originaria, como dijimos, de este movimiento de pensamiento, tenemos algunos aportes básicos fundamentales de su teoría que llevó a formar, a constituir este tipo de disciplina denominada antropología lingüística. Por ejemplo, por un lado tenemos el particularismo histórico, que sería una teoría antievolucionista. ¿Por qué sería antievolucionista? O sea, por un lado, como en cualquier disciplina científica, siempre hay varios bandos en donde algunos científicos se posicionan dentro de un determinado paradigma científico y otros se posicionan en otro. Generalmente mínimo hay dos, pero en algunos casos pueden haber más, digamos. No todos los científicos siempre son adeptos a una única teoría, sino que siempre sucede, es alguna regla general, que dentro de cualquier disciplina y de cualquier teoría hay por lo menos dos posturas en donde cada científico se posiciona en uno o en otro. En este caso existía también lo que sería el darwinismo social, ¿sí? Que sería referido a la teoría evolucionista, que se derivaría este darwinismo social de la teoría científica de Darwin, ¿sí? Que Darwin, como todos saben, él es el que produce la teoría científica de la evolución de las especies, digamos, y habla de la selección natural, en donde
la especie que sobrevive a través del tiempo es la que mejor se adapta, porque tiene sus características y rasgos más fuertes y está en mejores condiciones para poder sobrevivir, porque se adapta mejor al medio que la rodea. Entonces, en este caso, por un lado están las darwinistas sociales también, que consideran que hay culturas que son más evolucionadas que otras y que estas culturas son las que prevalecen a lo largo del tiempo. En cambio, las otras, que son en culturas menos evolucionadas, son las que van desapareciendo, digamos, a lo largo del tiempo. Entonces él está en contra de esto. Frank Boas está en contra de estas perspectivas evolucionistas, porque él considera que en todas las culturas son diferentes, que todas tienen un diferente origen y un diferente desarrollo. Y el desarrollo que tienen, cada una lo hace a su ritmo, y eso no implica que una esté más evolucionada que otra, sino que simplemente son diferentes. O sea, todas pueden tener el mismo grado de evolución, digamos, pero al ser totalmente diferente una cultura de otra, no se puede medir y calcular qué tan evoluciona hasta una con respecto a otra, son simplemente diferentes. En este caso también, con el particularismo histórico, está relacionado al concepto de relativismo cultural, que en este caso lo que dice, para complementar la teoría del particularismo histórico, dice que no hay ninguna cultura que sea superior a otra. Aparte de decir que todas son diferentes, ninguna es superior a otra, por lo cual este etnocentrismo de algunas culturas que se creen superior a otras, en donde se derivó todo esto del binomio en barbarie y civilización a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia, como todos saben, en toda la historia se trató desde sus comienzos, desde sus orígenes, hasta que cada país ya se emancipó, digamos, de estar bajo el dominio y el yugo de alguna civilización en particular, hasta la independencia de cada una de las naciones, como están constituidas hoy en día. Hasta ese momento hubo una constante en relación de barbarie y civilización. Justamente un periodo de conquista que era simultáneo y que sucedía constantemente. De la misma manera que algunas civilizaciones estuvieron conquistando a distintos lugares de Europa, y después ellos mismos también se emanciparon. Después, en Europa, sabemos que estas culturas ya emancipadas, digamos, ya siendo libres, vinieron a conquistar, cuando se descubrió América, distintas regiones de todo lo que sería América. En específico Inglaterra, que sería toda la zona de Norteamérica, y después España, toda la zona de Latinoamérica, y en Portugal, específicamente la zona de Brasil. Entonces, por de ahí se deriva también de que se hablen determinados idiomas en esas regiones geográficas, digamos. Y eso es justamente porque en esas culturas se consideraban a sí mismas, por ese etnocentrismo, superior a las otras, y por eso las conquistaban, anulaban su cultura, no la tenían en cuenta al considerarla inferior, se oponían y hacían que ellos adopten, los conquistados que adopten las propias creencias, ideologías y cultura del conquistador, digamos, de la cultura que era conquistadora. Y de esta manera los que no estaban en condiciones directamente eran aniquilados, y los otros se iban como adoctrinando según las culturas y creencias y ideologías de esta cultura dominante, que venía a aniquilar, digamos, y a prevalecerse sobre la otra. Entonces, en este sentido, Boas está totalmente en desacuerdo con esto. O sea, él no considera que existe una cultura superior a otra, simplemente, como dijimos, son totalmente diferentes. Y también porque los estudios de las teorías evolucionistas con respecto a la cultura, obviamente, como cualquier teoría científica, tenía varios baches, falta de fundamentos también, y no se habían hecho estudios mucho más profundos de las culturas precolombinas, por ejemplo. O sea, que después se descubrió que las culturas precolombinas, maya, azteca, inca, eran mucho más complejas y profundas de lo que se pensaba en esa época, obviamente. Entonces todo eso se había dejado de lado en este tipo de estudios, digamos.
Después, otros elementos fundamentales de la teoría, tenemos que considerar que la lingüística podía proporcionar una comprensión profunda del funcionamiento de la mente. Esto ya viene como a generar las bases, digamos, de lo que sería la futura teoría que se deriva de sus aportes antropológicos y lingüísticos, de sus discípulos, que ya vamos a desarrollar enseguida, de Sapir-Whorf. Esto vendría a sentar las bases de esa hipótesis de Sapir-Whorf, junto con relacionar los conceptos de pensamiento y lenguaje. O sea, al considerar que el fenómeno del lenguaje, no solamente conceptos, sino en la vida real los fenómenos mismos de lenguaje y pensamiento, están íntimamente relacionados a esos dos fenómenos. Obviamente que todos sabemos que es imposible hablar, en poder adquirir una lengua y también usarla en el habla sin un pensamiento, y a la vez el pensamiento necesita del lenguaje, de esas unidades lingüísticas mínimas, para articular pensamientos. O sea, son dos fenómenos que están íntimamente relacionados, y algo que él descubrió, y eso también lleva a que justamente esta disciplina se denomine de esa forma, justamente por encontrar en el lenguaje una importancia muy relevante para lo que sería el desarrollo del pensamiento humano. Después separó lo que sería concepto de raza y cultura, no solamente raza y cultura, sino también raza, cultura y lengua, ¿sí? Esos tres conceptos. Y demostró que eran totalmente independientes uno de otro. Son conceptos que se pueden demostrar tanto empíricamente como racionalmente. O sea, tranquilamente una persona puede ser de una determinada raza porque sus progenitores son de determinada raza. O sea, como sabemos con lo que pasó, por ejemplo, con el periodo de la conquista, se fueron produciendo a través de las mezclas de razas, del mestizaje, diferentes razas, ¿sí? Entre, por ejemplo, españoles, indígenas y negros, que también eran traídos de África, los negros aquí a América y como esclavos como mano de obra, y también se fueron haciendo mezclas de las distintas razas y dando como producto mulatos, mestizos, criollos, o sea, diferentes mezclas y diferentes razas nuevas, producto de uniones de diferentes progenitores que tenían una raza diferente, digamos. Pero no tiene nada que ver la cultura o el lugar geográfico o el lenguaje que hablaban estas personas con la raza. O sea, tranquilamente una persona de determinada raza puede hablar un idioma que no específicamente pertenezca a su raza y puede tener una cultura totalmente diferente. Si una persona de determinada raza nace en otro lugar, en que no sea su lugar de origen, va a obtener esa determinada cultura y va a hablar el lenguaje de ese contexto en el cual se desarrolla. Entonces, por eso es que no está relacionado lo que sería lenguaje, cultura y raza. Y justamente es totalmente demostrable eso ahora, en la actualidad, con lo que sería la globalización. O sea, en todos los países tenemos que hoy en día, en un mismo país, están viviendo ya de manera nacionalizada personas de diferentes lugares del mundo, y eso pasa en todo el mundo. En España pueden haber viviendo personas argentinas, personas brasileras, personas norteamericanas, personas italianas, personas africanas, de distintas razas, digamos, de todo el mundo y distintas nacionalidades, vivir en un mismo lugar, en una nación donde se maneje determinado lenguaje y una determinada cultura. Entonces, obviamente, esas personas se va haciendo una mezcla de culturas, porque si uno ya reside en determinado lugar, obviamente tiene raíces culturales, tiene un lenguaje, pero desarrolla en la lengua que se maneja en ese lugar para poder comunicarse, y a la vez va adquiriendo también distintos rasgos de la nueva cultura en la cual está inserto. Y totalmente, si nace directamente en un determinado lugar perteneciendo a otra raza de su lugar de origen, pero el nacimiento y toda su crianza y su desarrollo se produce en otra nacionalidad, con otra cultura y otro lenguaje, obviamente ya va a ser su lengua madre y su cultura, la única cultura que pertenezca a esa persona, que es la que desarrolló según el contexto. Por eso que son fenómenos totalmente diferentes.
Después tenemos que la lingüística fue introducida por primera vez en el estudio formal de la antropología. En este caso, en la disciplina que sería lingüística antropológica, es por primera vez que la lingüística es tomada ya de manera formal y científica dentro del ámbito de estudio de la antropología. Por eso es que ya hablamos de una nueva disciplina. No porque simplemente se tomen aportes de la lingüística, algunas teorías ya se forma una nueva disciplina, sino que se articula sus postulados de manera ya formal científicamente a la disciplina antropológica. Entonces por eso es que ya estamos hablando de una nueva disciplina científica. Es importante y relevante aclarar que ninguna teoría o postura que se pueda desarrollar en la cátedra es una teoría absoluta, digamos, en todo lo que es ciencia y en realidad en todo lo que es conocimiento humano, no hay ninguna teoría que sea absoluta. Todas teorías conforman un paradigma que momentáneamente está vigente y aceptado hasta que aparece otro paradigma que lo reemplaza, lo refuta y lo deja obsoleto, digamos. Entonces, en este sentido, como ustedes pueden ver en las distintas materias cuando van estudiando distintas teorías, ya sea en el ámbito de la literatura, por ejemplo, distintos movimientos, distintas teorías literarias o distintas teorías científicas, en este caso la lingüística, en que se fueron dando una sucesivamente a la otra y una refutando a la anterior, pero a la vez tomando aportes de la anterior y haciendo algunas modificaciones, siempre sucede esto. Entonces, en el caso de Boas, o sea, como toda teoría, tienen algunos fundamentos que son totalmente irrefutables, digamos, que vendrían a ser bastante consistentes, pero después también hay otros fundamentos que son totalmente refutables, por eso es que entran en desequilibrio algunos paradigmas y dejan de estar en vigencia. Por ejemplo, en lo que se refería de Boas, podemos criticar el hecho que él consideró que cada sociedad era totalmente independiente de su contexto en el cual estaba inserta. O sea que su desarrollo y evolución se producía de manera independiente a ese ambiente, a ese contexto en el cual se encontraba determinada sociedad, digamos. En este sentido, él decía que cada sociedad tenía su propio padrón adaptativo. Entonces, sin importar el contexto en el que se encuentre, el contexto físico, digamos, el hábitat, esa sociedad se iba a desarrollar de la misma forma estando en un lugar o en otro. Eso es criticable porque todos sabemos que de manera individual o de manera social, una persona, y también podríamos decir que un grupo social, se desarrolla, pero siempre siendo determinado, obviamente determinado de manera parcial por el medio que lo rodea, por el contexto. No solamente por el medio, sino por el tiempo. O sea, tanto el tiempo como el lugar son dos factores importantes que condicionan el desarrollo y el interactuar humano, el sociabilizar. Eso es algo indiscutible. Y algo que se podría discutir, digamos, a los postulados teóricos de Boas. Después pasando con lo que sería Franz Boas y Taylor, que sería otro antropólogo, también que se dedicaba a este estudio, tenemos unas diferencias notables porque, como dijimos, Boas era antievolucionista y Taylor está del lado de los evolucionistas, digamos. En este caso, tenían una mirada distinta y características singulares para el concepto de cultura. Entonces, según el concepto de cultura que tengan, obviamente, a partir de ahí, como es uno de sus elementos que son objeto de estudio de la antropología de la antropología en general, según el concepto que se tenga, se va a desarrollar una teoría determinada. Al igual que entre lingüistas, digamos, según el concepto que se tenga de lenguaje o de lengua, también se va a desarrollar una determinada teoría diferente. En este caso, Taylor caracterizaba lo que sería la cultura como singular, uniforme y progresiva. En cambio, Boas caracterizaba la cultura como plural, ya que él hablaba de pluralidad, de heterogeneidad, no de homogeneidad. Hablaba de historicidad, o sea que según la historia, las culturas se iban desarrollando a lo largo del tiempo a su propio ritmo, y no era una sola cultura, como decía Taylor, que se desarrollaba de manera única y homogénea en todo el planeta, y que era una sola cultura que iba evolucionando y iba
como absorbiendo las demás culturas menores que no estaban evolucionadas, sino que para Boas existían distintas culturas, había una pluralidad de culturas que se iban desarrollando cada una a su ritmo, y que era totalmente diferente una de otra sin ser superior una de otra. Después, características generales para Taylor, por ejemplo, anticreacionista, como dijimos, era evolucionista y era partidario de la selección natural, que se deriva este término de selección natural de la teoría darwinista de la evolución de las especies, y eso lo llevó el término de selección natural al ámbito de la cultura. Como dijimos, hay especies que sobreviven a lo largo del tiempo, que son las más evolucionadas o las más capaces, y llevado al ámbito de la cultura, hay culturas que son más evolucionadas y superiores, que son las que sobreviven a lo largo del tiempo. Y hay una línea de evolución, entonces, de lo simple a lo complejo en este sentido. Tenemos dos fragmentos de ambas posturas. Por ejemplo, para Taylor, entendiendo a que se derivan, como dijimos, de las diferentes concepciones de cultura, la cultura o civilización, tomada en un amplio sentido etnográfico, es ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualquier otra aptitud o hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. La situación de la cultura entre las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que es susceptible de ser investigada según unos principios generales, es una materia adecuada para el estudio de las leyes del pensamiento y de las acciones humanas. Por una parte, la uniformidad que tan ampliamente caracteriza a la civilización puede atribuirse en gran medida a la uniforme acción de causas uniformes, mientras por otra parte, sus diversos grados pueden considerarse como fases del desarrollo o evolución, cada uno de ellos como resultado de una historia anterior y dispuestas a desempeñar su papel en la configuración de la historia del futuro. Por un lado esto proponía Taylor, y por otro lado para Boas, en uno de los fragmentos más relevantes, podemos decir que dice que puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos de las actividades y su función en la vida de los grupos. La simple enumeración de estos varios aspectos de la vida no constituye, empero, la cultura. Es más que todo esto, pues sus elementos no son independientes, poseen una estructura. Bueno, en sentido general, podemos deducir, digamos, de ambos fragmentos que para Taylor, por ejemplo, está posicionado en esta teoría evolucionista, donde considera que hay una única cultura humana en nivel general que va evolucionando, ¿sí? Y va desarrollándose a lo largo del tiempo, digamos, que es la que se mantiene en una única cultura desde la antigüedad hasta ahora, que fue produciéndose distintos cambios, distintas fases de evolución, y que llegamos hasta lo que hoy en día podemos conocer de manera general, digamos, como cultura contemporánea, digamos, algo así, a nivel mundial, con todas sus cualidades, que podríamos decir que está globalizada, que avanza a ritmos agigantados en cuanto a lo tecnológico y a lo científico e informático, que es omnipresente, y todas las características que se puede dar como sociedad actualmente en general, digamos, ¿sí? Se puede decir que en ese sentido se refiere Taylor con una única cultura humana que va evolucionando a través del tiempo. En cambio, Boas tiene en cuenta todas las culturas, digamos que esta cultura, que podríamos llamar como cultura general humana, en realidad tiene muchas facetas y es heterogénea, no es una única, sino que hay una mezcla de culturas, todas culturas que conviven simultáneamente y recíprocamente relacionadas entre sí en un mismo planeta, digamos, pero que una se diferencia de otra, y no solamente una se diferencia de otra, sino que
Dentro de una misma cultura, cada individuo también se diferencia de otro, entendiendo sus particularidades también culturales y prácticas culturales. Entonces es totalmente diferente una posición a otra. Ahora ya pasando a lo que serían los discípulos. Primero, Edward Sapir vendría a ser discípulo de Boas, por eso es que sus postulados teóricos de relativismo cultural y de relación entre pensamiento y lenguaje llegan a dar las bases, le proporcionan las bases para sus estudios y sus postulados teóricos. Y luego tenemos a Benjamin Worf, que vendría a ser discípulo de Sapir. O sea, acá se sucede lo mismo que lo que pasa, por ejemplo, con los filósofos, los primeros filósofos de la antigüedad, los filósofos griegos, con lo que sería Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón. Bien, acá en este caso sucede algo similar. Bien, entonces, desarrollando las bases de lo que serían los aportes y bases fundamentales de esta teoría específica, que sería dentro de la antropología lingüística, que sería el relativismo lingüístico, que se deriva de los primeros aportes, como dijimos, de Boas, y también es llamada hipótesis Sapir-Whorf. Tenemos que, por un lado, el relativismo lingüístico, también conocido como hipótesis de Sapir-Whorf, sostiene que hablar una lengua determinada nos hace pensar de una manera determinada, ¿sí? O sea, de allí, eso se deriva, como dijimos, de la relación de lenguaje-pensamiento. Entonces, una determinada lengua, la lengua madre que yo hable, me va a hacer pensar de una manera determinada. O sea, todas mis representaciones mentales que yo tengo, ya sea de los distintos fenómenos sociales y culturales, de la realidad en sí misma, mi cosmovisión del mundo, toda mi ideología, todos mis imaginarios y representaciones, o sea, todas mis estructuras de pensamiento, se derivan específicamente de la lengua la lengua madre que yo hablo, digamos, y eso sucede con todos los individuos. Quizás sea esta formulación tan generalista la que nos hace fruncir el ceño y descartarla. Obviamente, si yo les digo de entrada simplemente esto, sin desglosar más la teoría, que ustedes pueden llegar a pensar que las lenguas que hablan, en este caso, digamos, vendría a ser un dialecto específico dentro de lo que sería el lenguaje español, aquí en Argentina, y en determinada región de Argentina, también en determinada provincia, se va hablando un dialecto específico y un sociolecto específico, según también en la edad y el estrato social al cual pertenece uno, según esa lengua, digamos, específica que cada uno de ustedes hablan. Si yo les digo que en su pensamiento, todo su sistema de pensamiento se deriva específicamente de esa lengua, me imagino que la gran mayoría podría llegar a descartar esa hipótesis, digamos, simplemente diciendo eso. O sea, porque totalmente es refutable simplemente viendo que dentro de una misma familia, por ejemplo, todos los integrantes de esa familia piensan de manera diferente. Dentro del mismo curso de estudio, todos los estudiantes dentro de ese curso piensan de manera diferente. Dentro de una misma sociedad también, llevándolo a un plano más amplio, dentro de una misma sociedad, en una ciudad, digamos así, un lugar geográfico pequeño, las personas también piensan de manera bastante diferentes. Entonces, y a la vez hablan la misma lengua, entonces es totalmente refutable. Si lo decimos así, de esa manera, lisa y llana, digamos. Pero si seguimos profundizando un poco más en esos postulados, puede ser que algunos de los aportes que tienen pueden llegar a convencernos, o por lo menos pueden llegar a hacernos especular y tratar de reflexionar sobre eso. Entonces, como habíamos dicho, quizás sea esta formulación tan generalista la que nos hace fruncir el ceño y descartarla de antemano como algo esotérico o difícil de creer. Pero si sustituimos el amplísimo término pensar por el más específico realizar determinadas tareas cognitivas, puede que nuestra valoración inicial cambie.
Los significados de las palabras, por ejemplo, el significado de la palabra española mesa nos remite a categorías conceptuales, es decir, a conjunto de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, si en vez de decir que todo el sistema de pensamiento de ustedes, absolutamente todo lo que creen y piensan y toda su manera de pensar se deriva de la lengua, en vez de decir eso, digo que determinadas tareas cognitivas, ¿no? Determinados procesos de pensamientos específicos, no todos, sino determinados procesos contextuales e interpretaciones contextualizadas en un determinado momento y lugar, con una determinada situación específica, cambia o se ajusta según la lengua que yo hablo, ahí la cosa cambia totalmente, ¿sí? Si está situado una experiencia, un determinado fenómeno o situación que ocurre en mi vida y lo relaciono con mi lenguaje, ahí podría decir que sí, que posiblemente el lenguaje puede llegar a determinar, no absolutamente, sino relativamente, mi manera de interpretar tal suceso específico y concreto. Avanzando en lo que sería este relativismo lingüístico, por ejemplo, si vemos las imágenes, vemos que por un lado tenemos, podríamos decir, españoles que se están burlando de, podrían ser indígenas, ¿sí? O aborígenes de una determinada cultura, porque están adorando a un tótem, digamos, que pertenece a su cultura. En cambio, estos aborígenes que pertenecen a una cultura totalmente diferente, cuando estas personas, digamos que podrían ser hispanas o españoles, están adorando a Cristo, que vendría a ser su religión oficial, digamos, parte de su creencia, su sistema de pensamiento, se burlan al ver que están adorando a una persona, a un cadáver, digamos, que está clavado en una cruz, digamos, que está muerto. Obviamente, no conociendo nada de lo que sería ese sistema de creencia, no le encuentran ningún sentido que puedan adorar a una cruz con alguien que está muerto en la misma, digamos. Como los españoles no pueden concebir que ellos adoren una figura hecha con madera y piedra, digamos, que para ellos no representaría nada. Entonces, una creencia es verdadera o es mejor que la otra o superior a la otra, no. Según todo lo que venimos hablando, son simplemente diferentes. Depende de la cultura en la cual se desarrolla esa persona. Ustedes creen determinadas cosas justamente por haber nacido en determinado contexto y por haber sido adoctrinados, ya sea consciente o inconscientemente, lo quieran o no, con determinados ideologías y determinados aportes culturales en los que se encuentran. Entonces, de esa manera, todo lo que ustedes creen y todo lo que ustedes piensan, obviamente les fue dado por la cultura en la cual ustedes se fueron desarrollando, ¿sí? Y esa determinación cultural o determinación lingüística, cabe aclarar que nunca en ningún sentido es absoluta, porque si no el ser humano no tendría libertad y no tendría juicio, ni razonamiento, ni posición propia. O sea, el medio me provee de determinada cultura, de determinado lenguaje, de determinadas cosmovisiones y creencias, pero cada ser humano de todo eso va filtrando, depende de la capacidad en crítica y de generar juicios que tenga cada uno para ir construyendo su propio representación y cosmovisión del mundo y de la vida y de toda la realidad. Lo mismo acá tenemos otra imagen donde dice que la vida es según como la mires. Por un lado, hay un insecto que ve una piedra y dice hay una piedra en el camino, la ve como un obstáculo, y otro que la ve como un puente, la ve como un medio para cruzar, digamos. En este sentido es que el relativismo lingüístico va dirigido hacia eso. Va dirigido a que, primero, ninguna lengua es superior a la otra. Por un lado, al igual que el relativismo cultural, ninguna cultura es superior a otra. Eso es una base fundamental. Y por otro lado, que hay una relación muy intrínseca, digamos, y muy íntima entre esos dos fenómenos, entre el fenómeno del pensamiento y el fenómeno de la lengua que se habla, y que ambos están unidos
pero en este caso no es el pensamiento que determina el lenguaje, sino que el lenguaje vendría a determinar el pensamiento. Eso a muchos le causa rechazo porque les quita autoridad e independencia a su pensamiento. Si no soy yo el ser pensante que puede construir y determinar lo que yo pienso y a la vez construirlo por medio del lenguaje y expresarlo, sino que es el lenguaje que está determinando y moldeando mi manera de pensar, no soy totalmente autónomo o no soy una persona crítica e independiente, digamos. Entonces por eso es que a muchos teóricos esta teoría es totalmente rechazable. Tenemos que la concepción de que el lenguaje es inseparable del pensamiento, al cual condiciona, le llevó a afirmar que toda la lengua es una representación simbólica de la realidad sensible. Esta teoría es conocida como hipótesis de Sapir-Whorf, por lo que la concepción del mundo de un pueblo determinado es consecuencia de su estructura, de su lengua. ¿Sí? Exactamente lo que dijimos. La concepción que tenga toda esa sociedad, toda esa cultura con respecto al mundo, depende específicamente de la lengua de la cual están hablando. Y bien, así llegando al final, ya para hacer un cierre de esta clase, si no se hace demasiado larga, para dar las últimas conclusiones con respecto a esta teoría del relativismo lingüístico, podemos afirmar que hay dos, dentro de esta misma teoría se desprenden dos versiones de esta teoría. Por un lado hay una versión fuerte y una versión débil. Tenemos que la versión fuerte, la versión inicial, que sería la versión inicial de la teoría, que con la que se inició, digamos, el relativismo lingüístico, que sería la versión fuerte, dice que de la teoría del lenguaje de Sapir-Whorf tenía una versión muy determinista y radical. O sea, siempre sabemos que todo lo que es muy determinista y radical, todo lo que quiere ser muy generalista, muy absoluto, siempre cae en el error. O sea, cuando generalizamos, caemos en el error. Si decimos, por ejemplo, no sé, todos los ingleses son personas traicioneras, por ejemplo, caemos en un error. O sea, no podemos generalizar nunca ni un grupo social, ni un grupo de determinadas entes o cosas. O sea, no se pueden generalizar tampoco fenómenos, ni circunstancias, ni hechos. Siempre hay excepciones a las reglas, y esas excepciones muchas veces son mucho más de lo que uno imagina. Entonces, siempre cuando una teoría es muy radical, generalmente se le van encontrando sus errores, sus huecos, y se los refuta. Para la hipótesis whorfiana fuerte, el lenguaje determina por completo nuestro juicio, nuestro pensamiento. O sea, en este caso no tendríamos ninguna actividad autónoma e independiente de pensamiento. O sea, el lenguaje, sin que nos demos cuenta, de manera inconsciente, ya determina nuestra manera de pensar. Todo lo que pensamos, todo lo que creemos y todas las representaciones que tenemos de la realidad ya no están dadas por el lenguaje y no podemos hacer nada. Ya no, es como que nos metieran un cartucho, un determinado chip en el cerebro, y ese chip no lo podemos cambiar. Es irreprogramable, es incambiable, y me tengo que manejar únicamente con eso. No conozco otra manera de pensar, y ni siquiera me doy cuenta que tengo esa única manera de pensar y que no es producida por mí. Entonces eso ya es totalmente descartable, porque le quita totalmente la capacidad de percepción y de raciocinio humano. O sea, le quitaría un montón de capacidades intelectuales humanas, estarían descartadas con este tipo de teoría. La capacidad de pensamiento y percepción, por ejemplo, dándole forma y pudiendo considerarse incluso que el pensamiento y el lenguaje son en esencia lo mismo, sabiendo que ya se demostró que el lenguaje es muy diferente a lo que es pensamiento, más allá de que estén ambos relacionados. Bajo esta premisa, una persona cuyo lenguaje no contempla un determinado concepto no será capaz de comprenderlo ni de distinguirlo. Entonces, como se empezó a encontrar baches en esta teoría y se la refutó, pasamos a la otra, que es la que se derivó de la primera. La hipótesis determinista inicial fue con el tiempo modificada ante la evidencia de que los ejemplos utilizados para defenderla no resultaban completamente válidos, por lo que se ha desarrollado en una segunda versión, según la cual, si bien la lengua no determina per se el pensamiento y la percepción,
pero sí resulta un elemento que ayuda a darle forma e influencia en el tipo de contenido al que se presta mayor atención. Ahora ya cambiamos, ya no decimos que el lenguaje determina por completo nuestro juicio y nuestro pensamiento, sino que el lenguaje vendría a darle forma y a influenciarlo de manera relativa al pensamiento, lo cual, eso sí, puede totalmente ser aceptable, ya que sabemos que al adquirir una lengua, esa lengua, con toda su unidad lingüística, van moldeando de cierta manera el pensamiento, y una lengua no es dependiente de la cultura, pero sí está íntimamente relacionada con una cultura, por su propio lecto, por su propio dialecto o sociolecto, por su propio terminología específica que tiene esa lengua dentro de la cultura, que sabemos que cada cultura tiene una manera de expresarse diferente. Por eso es que si vamos a un lugar, por más que sea de habla hispana, y manejan una determinada terminología que no conocemos, para referirse a conceptos que sí conocemos pero que no conocemos de esa manera, es que muchas veces no podemos llegar a comprender a una persona que pertenezca a otra cultura, que nos está diciendo algo con una terminología diferente a nuestro dialecto. Entonces, en este sentido, podemos decir que sí, de cierta manera ayuda a darle forma a nuestro pensamiento, y también lo determina de determinada manera, digamos. Hay una determinada conexión, digamos, entre lenguaje y pensamiento, que podemos decir que ambos se autodeterminan unos a otros, digamos, entre estos dos elementos. Hay distintos ejemplos que se dan para este relativismo lingüístico. Por ejemplo, se piensa que hay algunas culturas que tienen un solo término para referirse a distintos colores. Por ejemplo, el color azul, verde y amarillo, para toda esa gama de colores utilizan un solo término, una sola palabra. Hay otros que utilizan un solo término para toda la gama de colores azules, digamos, azul, turquesa, celeste, celeste claro, azul oscuro, o sea, toda la gama que existe de azules. Hay un solo término, que es azul, con todos sus distintos tipos de tonos. Y después, por ejemplo, acá en la lengua española, tenemos muchos términos para referirnos a colores específicos dentro de un solo color, dependiendo su gama, si es más claro o más oscuro. Entonces, el relativismo lingüístico dice que, por ejemplo, esas lenguas que solamente tienen un término para referirse a tres colores distintos con todas sus gamas, son incapaces de diferenciar y de ver distintos colores, ¿sí? Por ejemplo, se le pueden mostrar un objeto que tenga azul, amarillo y verde, y si esa cultura maneja un solo término para esos tres colores, esa persona vería y diría: esto es de color agui, por ejemplo, que ese término, por ejemplo, por inventar algo, se utilizaría para referirse a esos tres colores. Entonces, tiene tres colores, pero lo verían como si tuviera un solo color, porque la lengua estaría determinando su manera de ver la realidad. En cambio, nosotros diríamos: tiene este color, este otro y este otro. Y si el objeto tendría un azul oscuro, un azul claro y un turquesa, digamos, tres tonalidades distintas dentro de la misma gama del azul, para otra cultura que manejaría un solo término para todas las gamas de los azules, también no diferenciaría, diría que este es de tal color y listo, y supuestamente lo verían como si fuera de un solo color. El hecho de que se mire específicamente así, realmente como si fuera un solo color, y el hecho de que se lo exprese como si tuviera un solo color, pienso que es totalmente diferente. Me imagino, para mí, por ejemplo, a mi manera de ver, el ojo humano es el mismo para todos. Entonces, para las tres culturas diferentes, el ojo humano sí estaría viendo un objeto con tres colores distintos. Pero obviamente, al yo en mi lenguaje no tener la terminología variada y diferenciada para hacer referencia a cada color diferente, y tengo un mismo término para los tres colores, es que digo que ese objeto es de ese color, porque tiene los tres. Pero visualmente sí veo que son diferentes, digamos. Obviamente, nada más que
por mi lenguaje digo que es de ese color, pero es por el contenido que tiene ese término nada más. Pero a mi manera de ver, ambas personas de esas diferentes lenguas y culturas, ambas verían el mismo objeto con los diferentes colores, nada más que lo expresarían de distintas formas. Entonces en este caso no estaría determinando mi manera de ver el mundo, sino simplemente mi manera de expresarlo sería. Aunque, bueno, eso es totalmente discutible obviamente, es una especulación simplemente, y estos estudios después fueron totalmente analizándose por distintos tipos de representantes hasta el día de hoy, y algunos siguen estando adeptos a esta posición, con algunas modificaciones también, porque esta teoría sigue estando vigente actualmente, pero obviamente como se fue modificando, fueron refutándose varias cosas y modificándose también esta teoría, y otros que no están adeptos a esta teoría, o sea, como ya dijimos anteriormente en lo que es ciencia, algunos están adeptos a un paradigma y otros no. Eso ya, bueno, simplemente son teorías que ustedes tienen que estudiar dentro de la cátedra, y ustedes mismos pueden criticar determinada teoría y también considerar dentro de cada teoría que consideran que puede ser válido y que no, digamos. Y bien, llegando al final ya de esta presente videoclase, espero que les haya servido de utilidad, espero que todo lo desarrollado y explicado les haya servido para la lectura del presente módulo, para aclarar todas las dudas, y para que la lectura también sea más comprensiva y más profunda. Cualquier duda que tengan, ya saben que pueden contar conmigo o con la docente Pamela Vera, para que podamos ayudarlos y orientarlos según las propuestas de actividades que se vayan a proponer específicamente en este módulo teórico. Asimismo, bueno, me despido y les deseo que tengan una excelente semana y hasta la próxima.